De Tupac Katari a Evo Morales. Ese es el nombre de la primera actividad que vamos a compartir a continuación con todos ustedes. Vamos a hacer un recorrido, un repaso de todas las luchas de nuestros pueblos indígenas en Argentina, pero también en la Patria Grande, desde aquella época en donde se tenían que enfrentar al colonialismo español hasta la actualidad. ¿Cuáles son las luchas actuales y cuáles son los desafíos? Vamos a ver de qué manera se debatía sobre este tema. Buenas tardes. Es un honor estar aquí, en esta tierra donde se dio uno de los tantos gritos de emancipación de la patria con mis compañeros. Lo que voy a hacer va a ser una pequeña introducción como para plantear algunos ejes problemáticos sobre la cuestión indígena. Recuerdo cuando en el último tramo de la dictadura llegó un libro clandestinamente a la Argentina que había publicado David Viñas, que se llamaba Indios, Ejército y Frontera. En ese libro David, que estaba exiliado, había planteado una situación que era la cuestión de la construcción de los estados en América Latina, con uno de los ejes en la cuestión indígena, donde veía la construcción como víctimas de los pueblos originarios, y decía una frase que leída en esa coyuntura fue espeluznante, que decía, nuestros indios, nuestros primeros desaparecidos. Eso fue leído en la Argentina subrepticiamente y de algún modo fundó una de las posiciones de comienzo de revisión de la historia, en muchos que estábamos desperdigados por el territorio, que nos fuimos de algún modo vinculando para repensar qué es esa Argentina que invisibiliza, que mata, que desconoce, qué es lo que hace esta sociedad y qué es lo que hicieron este Estado. Esto era en el momento donde las pompas de celebración por el centenario de la llamada conquista del desierto eran dominantes como cultura local, producción historiográfica, desfiles, marchas militares. Inició una reflexión de la cual algunos formamos parte, que era qué es la indianidad en la Argentina. Hasta no hace mucho se decía, los argentinos, los peruanos descienden de los incas, los mexicanos de los aztecas, los argentinos descendemos de los barcos. Esa frase, ese mal chiste banal, de algún modo planteaba el problema de que en la Argentina no había indios, había cabecitas negras, en el mejor de los casos, había gauchos, había inmigrantes europeos y la tez era de color blanco y por lo tanto había que desconocer esa indianidad. Pero miles y miles de voces, de textos fueron diciendo aquí estamos. El trabajo de los antropólogos, por supuesto, de los etnohistoriadores, pero sobre todo la reemergencia de los pueblos originarios, de los distintos poderíos territoriales constituidos a lo largo de siglos, que fueron encontrando sus voces en algunos momentos, por ejemplo, a través de sus artistas populares. Recuerdo a Aimé Painé, que recorría el territorio durante la dictadura cantando sus taíl, sus canciones de cuna. Y era la reposición de una voz que no podía ser dicha, pero sin embargo sonaba y sonaba con estrépito para las conciencias de la época. El Estado ha invisibilizado, ha cometido genocidio, ha cometido etnocidio, ha cometido en asociación con la Iglesia el plan sistemático de apropiación de niños, que entre tantas otras cosas fue la llamada conquista del desierto, ¿no? Los salesianos vehiculizaron alrededor de 10.000 chicos que fueron quitados de sus madres y distribuidos como peoncitos en las estancias o como sirvientitas en las clases dominantes. En el Diario de la Nación se publicaban los avisos donde repartían indios, ¿no? Como quien reparte un objeto. Si hacemos un breve resumen de la lucha por la independencia, nos encontramos con que la participación indígena estuvo presente en la defensa del territorio. Podemos mencionar las invasiones inglesas de 1806 y 1807, donde el Cabildo de Buenos Aires registra que el 17 de agosto de 1806, como fecha en que se hizo frente a los colorados, así denominaban a los ingleses invasores, en esa ocasión se presentó el indígena Felipe y en nombre de 16 caciques, Pampas y Tehuelche, ofreció hombres, caballos y auxilio para asistir a los colorados, para así resistir a los colorados. Y así lo hicieron. El cacique Catemilla informó luego que, a raíz de los hechos acaecidos con los colorados,
y la permanente amenaza de esto, se habrían efectuado la paz con los ranqueles de las Salinas Grandes. Se había logrado defender la frontera hasta Mendoza y acordar con los Pampa a hacer lo propio en toda la costa sur hasta Patagones. La Gaceta de Buenos Aires, el 8 de junio de 1810, informa que para la Junta no debe haber diferencia entre el militar español y el militar aborigen, dado que ambos son iguales y siempre debieron serlo. También uno de los decretos de Rivadavia decía: sean traídos de Misiones 300 jóvenes naturales, con talla y robustez, que vuestra excelencia destinará al regimiento de granaderos a caballo al mando del coronel don José de San Martín, oriundo de aquel territorio. Estos soldados, después de ser preparados, partieron de Buenos Aires, combatieron en Chile, Perú, Ecuador, recorriendo en mula, a caballo, de a pie o en barco, más de 10.000 kilómetros de territorio americano. Belgrano tenía en su fila más de 200 indígenas. San Martín no solo tenía, como mencionamos, soldados indígenas, sino que también eran sus aliados. Cuando una delegación de indígenas se presentó en el Plumerillo, el libertador José de San Martín se dirigió a ellos diciéndoles: le he convocado para hacerles saber que los españoles van a pasar de Chile con sus ejércitos para matar a todos los aborígenes y robarles sus mujeres e hijos. En vista de ello, y como yo también soy indio, voy a acabar con los godos, que le han robado a usted de las tierras de sus antepasados, y para ello pasaré los Andes con mis ejércitos y esos cañones, pero necesito el permiso de ustedes, que son los dueños del país. Ni qué hablar, en 1824 Estanislao López crea el cuerpo de lanceros del Sauce, formado totalmente por avipones. En la batalla de Cepeda, en 1820, se registra que en medio del fragor de la lucha, el sonido ronco del cuerno de los regimientos indígenas. Los collas de Yavi se mantuvieron fieles a la revolución propagada por Belgrano en el Ejército del Norte. Aún después de la retirada de este hacia Tucumán en 1812, esta adhesión de los collas a la revolución determinó los límites norte del país. El general Güemes tenía soldados indígenas como miembro de su ejército, y no en vano cuando murió, los diarios porteños anunciaron: murió el abominable cacique Güemes. El general realista Pezuela tenía redactado un informe que le fue secuestrado por el general San Martín, el cual hacía mención de algunos combatientes por la lucha de la independencia y rezaba así: Padilla, Camargo, Cárdenas, Umaña son indios o mestizos de la clase más oscura. En el mes de agosto de 1833, meses después que los británicos usurpan nuestras islas Malvinas, el gaucho Antonio Rivero recupera las islas. De los 8 a 10 personas que actuaron en esa gloriosa misión, el 60% pertenecía a pueblos indígenas. Ese acto soberano, invisibilizado por la historia oficial, por la sencilla razón que sus actores eran gauchos e indígenas, porque según Mitre y la historia oficial no podían entrar en la categoría de héroes, lo que eran considerados parias para lo que escribieron esa historia, o mejor dicho, su historia. Todos estos acontecimientos que configuran o reconfiguran el relato histórico de la defensa de la patria grande dan cuenta de la participación indígena en la batalla por la emancipación. Ni qué hablar de los avances que se tuvo en los últimos años, donde los pueblos indígenas somos protagonistas de los hechos políticos. Quiero mencionar solamente algunos, como ser la inclusión de la comunicación con identidad en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que los propios indígenas tengamos nuestros propios medios de comunicación. Y esto doy un dato: actualmente se ha dado un total de 70 radios hasta el presente, cuando hace un par de tiempo otros pensaban por nosotros, otros hablaban por nosotros, otros decidían por nosotros. Hoy los propios indígenas tomamos la voz y comenzamos a decir qué realmente queremos para nuestro presente y para nuestro futuro. Por eso esto es algo que queremos destacar, ya que históricamente nosotros decimos que se crea una imagen, y me voy a detener un ratito en esto. Históricamente se tiene una imagen sobre nosotros los pueblos indígenas, y esa imagen fue construida no solo de la escuela, sino de los medios de comunicación, desde todos los ámbitos de redacciones, cual sea su forma, se inventa y se crea una imagen de los pueblos indígenas que hasta el día de hoy está instalado en la sociedad. Por eso este tipo de foros hace que aporte a esa descolonización que estamos viviendo a un año de los 200 años de la Declaración de la Independencia. Quiero mencionar también que, como ejemplo, mi provincia del Chaco. Hoy mientras caminaba por la calle encuentro un señor y estaba buscando una dirección. Y entonces yo le comentaba que era del Chaco y él me mencionaba que él solamente conoce el Chaco por las malas noticias. Y yo le digo,
ese es el problema de nuestra sociedad hoy, ese es el problema que tienen los medios de comunicación, que en nuestra provincia, el Chaco, solamente es noticia a nivel nacional cuando un abuelo está padeciendo desnutrición, cuando un niño está teniendo problemas, y no negamos esa realidad. Y yo le decía, pero señor, también cada vez que yo voy a Buenos Aires, debajo de los puentes hay gente mendigando, en plena capital federal hay gente que está durmiendo en las calles, y parece que eso los medios de comunicación de Buenos Aires no lo ven, pero hay que inventar, hay que crear y hay que vender. Y por eso es importante justamente estos espacios de debate donde empezamos a romper con este relato que históricamente no solo nos hizo mal a los pueblos indígenas, nos hizo mal a toda la sociedad. Por eso pensar en el 9 de julio de 1816 al 9 de julio de 2016 es clave que empecemos a dar estos debates. Y ni qué hablar, y cierro con esto, de que nuestra provincia, el Chaco, yo les contaba, es la provincia que más avanzó en reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas. Y eso, por lo general, la mayoría no están enterados. Por eso también queríamos contar eso. Hoy, estos días, justamente hemos creado en la provincia del Chaco la Mesa de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, porque más allá de las cuestiones que hemos avanzado en salud, en educación, en la comunicación, nos estaba faltando algo, que era justamente los derechos humanos y los pueblos indígenas, porque parece ser que todavía a esta altura de la vida los derechos humanos para los pueblos indígenas son de segunda o son de tercera. Entonces hemos avanzado por una decisión política de nuestro gobernador Jorge Milton Capitanich de crear y trabajar fuertemente esta cuestión, pensando justamente en el año que viene, en los 200 años de la Declaración de la Independencia. ¿Por qué? Porque todavía se sigue sosteniendo de los ámbitos académicos, de los ámbitos educativos, que cuando hablamos justamente de pueblos indígenas empezamos a categorizar de raza, y eso está probado y eso lo sabemos nosotros, que las razas no existen. Existe para un determinado grupo que quieren seguir sosteniendo sus intereses, pero que no aporta para la sociedad que queremos construir. Muchas gracias. Kusao kagno kahwa kakuna ksokano yakmasasu sasu kaya kuna chugana yamkan nakao kagno wasa to tokui manta atuk dañe hueso vuelvo tulach atukach que no yahuay wan wotkia como pasó wan yakana wokia. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento ahora en lengua castellana para que puedan entender lo que estoy hablando. Aquí no solamente queda la participación indígena en las invasiones inglesas, sino que llega al 1810, donde se produce justamente la primera junta de gobierno. La primera junta de gobierno toma ciertas medidas con respecto al indígena, porque sabemos que tenían otro pensamiento. Manuel Belgrano observó muchísimo la situación indígena cuando estuvo estudiando para su carrera. También era muy conocida la situación, por lo que debía plantearse una nueva forma de entender el Estado junto a los pueblos indígenas como un pilar fundamental de esta nueva construcción de Estado. Es así que, bueno, una vez que se sucede la Junta, que se suceden los primeros encuentros de las voluntades, donde el cacique Chanol Yanapulco adhiere también a apoyar a este nuevo gobierno y se presenta en Buenos Aires para dar su apoyo incondicional y su participación directa como pueblo indígena a la conformación de un nuevo gobierno. También se sucede algo importante en Chubut, porque sabemos que estos cacicazgos llegaban mucho más allá del simple lugar donde vivían. Entre eso, el Channel también justamente se encontraba la gente de él en la zona de hoy, de la zona norte de Chubut. Entonces, entre lo que sucedía en Carmen de Patagones, a las poblaciones indígenas que iban a comerciar allí, enterado de las noticias de que había un cambio de gobierno, es que muchos de nuestros cabecillas se reúnen a destruir el fuerte San José, que era un asentamiento español, entendiendo de que esa era la llave de acceso para que España vuelva otra vez a derrocar este nuevo gobierno que se quería conformar entre criollos e indígenas. Entonces, el 7 y 8 de agosto de 1810 sale un malón compuesto por los caciques Beckman, Gil, Tocornuel, Aucaunal, entre otros caciques que eran conocidos dentro del fuerte San José en la península Valdés, y destruyen este fuerte llevándose varios cautivos, de los cuales 5 de ellos
logran escaparse y llegan a Patagones y envían una carta a la primera junta, anoticiando a la primera junta de todos estos sucesos que había sucedido en la península, a lo que la primera junta no toma ninguna acción hostil contra las poblaciones indígenas, porque entiende que esto fue parte de lo pactado también con todos los grandes cabecillas que se habían presentado en Buenos Aires para conformar este nuevo Estado. Cosa que, bueno, molestó mucho también al Fuerte del Carmen y a su población, que se mantuvo en resistencia a esta nueva independencia por varios años, hasta que, bueno, diferentes gobiernos fueron haciendo de que también se uniera a este proceso nacional de decir, entramos en un nuevo gobierno, esto ya no es España. Es decir, la participación indígena no queda aquí tampoco, va mucho más allá. Sabemos que las relaciones se mantienen más o menos hasta 1820, las relaciones entre los Gununacuna, Ranculches, Huiliches, Mapuche, en la frontera pampeana y patagónica se mantienen en buenas relaciones hasta 1820, donde aún el indígena es considerado un natural de la tierra y a la vez un pilar fundamental de la construcción de este nuevo Estado. Pero a partir de 1820, empieza a cambiar la situación. La mirada hacia el indígena cambia totalmente y ya deja de ser un hermano, un paisano nuestro que debía conformar también un pilar de esta construcción, y pasa a ser un otro. Entonces se suceden grandes campañas, que son las campañas que comienzan con la conquista del desierto, que no es la conquista de finales de 1800, sino que empieza mucho antes, con las invasiones de 1820 en adelante, hasta finales casi 1900, es la campaña del desierto en sí. Y ya ha llegado, cuando se relata, ya ha llegado la Confederación Argentina a dictaminar la primera constitución del Estado en 1853, justamente, bueno, se radica allí también un articulado que hablaba sobre el indígena y que plasmaba toda esta idea de que el indígena ya no era parte del Estado en ese momento. Los gobiernos que sucedieron tanto a la primera junta como a la asamblea del año 13 no tenían el mismo pensamiento ni el mismo ideal como nación a la hora de conformarse. Entonces, en la Constitución de 1853 se menciona al indígena, se lo mencionaba como había que mantener las fronteras contra el indio, donde, bueno, el indio debía ser catolizado, es decir, conformaba toda una cosmovisión distinta a los ideales con los que se había empezado a forjar en 1810 y a desconocer la participación indígena que había tenido. Sin embargo, dentro de nuestros pueblos Gununacuna, en la provincia del Chubut y el pueblo Ahóniquen, jamás olvidamos esos ideales, porque para nosotros la palabra de nuestros abuelos es un documento juramentado. Entonces nosotros seguíamos soñando con esa patria grande intercultural. Es así que el 3 de noviembre de 1865, en el paraje llamado Galajla-Sugun por nosotros y Genocaique por los Ahóniquen, que es hoy donde se asienta la actual localidad de José de San Martín en la provincia de Chubut, el 3 de noviembre, nuestro cabecilla Casimiro Biguá junto a nuestro cabecilla Inchel levantan la bandera argentina y la bandera blanca de nuestros pueblos en reafirmación de ese sueño que tenían nuestros antepasados de formar una patria grande intercultural. Nuestra gente aún, a pesar de todas las invasiones que hubieron, de todos los roces que sucedieron después de 1820, seguíamos soñando con esa patria grande intercultural, donde en ese entonces, como lo llamaban nuestros antiguos, los Cada y los blancos y nosotros, éramos todos iguales, donde no era un otro de este lado y un otro de aquel otro lado, sino que éramos un todo. Y esta fecha, 1865, ¿por qué la recalco? Porque es una fecha muy importante en la provincia, es un año importante en la provincia de Chubut, ¿no? Donde llegaban otras colonizaciones, con otras banderas, por supuesto, de los lugares donde venían, y sin embargo las poblaciones indígenas levantamos la bandera argentina, y quien vio el hecho y lo registró, de hecho, fue George Muster, que andaba justamente en ese entonces por la provincia del Chubut junto con Casimiro, y queda plasmado en ese entonces cómo los indígenas seguíamos soñando con esa nueva patria.
Después de este año se sucede, bueno, con el transcurso del tiempo se sucede ya la parte final de lo que fue la conquista del desierto, a mando del general Roca, y donde, bueno, terminó de plasmarse esta idea de que el indígena era un estorbo en la conformación del Estado-Nación argentino. Sin embargo, bueno, nuestros pueblos siguieron manteniendo su resistencia. A pesar de todo, vinieron muchos años oscuros en la Argentina, gobiernos de facto, gobiernos inconstitucionales, donde los indígenas seguimos apoyando la democracia. Y de hecho, uno de nuestros grandes referentes, un gran indígena, que es el primer presidente indígena que tuvo Argentina, fue Juan Domingo Perón, de nuestro pueblo tehuelche. Al cual todavía nuestros abuelos hablan con un gran orgullo de decir, sí, fue nuestro presidente tehuelche, dice, y empiezan nuestros abuelos a relatarnos a nosotros otras historias de Perón que no se sabían, y te cuentan de cuando Perón anduvo en la cordillera, de cuando Perón vino a ver a la Machi María de Pul, vinieron con Evita, y así empiezan las historias a resurgir, sí, porque él era de la gente nuestra, dicen nuestros abuelos. Así continúan los años, recupera la Argentina la democracia, nosotros los indígenas insertos también en esas luchas. Así que para el año 1985, el año en que yo nacía, muchos abuelos que aún mantenían la bandera de la lucha de los pueblos indígenas se presentan en Buenos Aires recuperada la democracia, y es cuando nace la Ley 23.302 de apoyo a las comunidades indígenas, que crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es la primera ley que se crea a partir después de la primera junta. Prácticamente es una ley que plantea también el antecedente de derecho indígena actual. Pero la lucha no queda ahí, pues en el año 94, con la reforma de la Constitución, muchos de nuestros abuelos y hermanos que aún se siguen en la provincia del Chubut se presentan otra vez en Buenos Aires y se consigue el reconocimiento constitucional, donde los pueblos indígenas cambian la mirada del Estado hacia una mirada negativa, hacia una mirada positiva con respecto al indígena, y dice, reconócese la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. El Estado reconoce nuestra preexistencia, es decir, cambió rotundamente otra vez hacia una mirada positiva hacia el mundo indígena, donde los indígenas teníamos que empezar a hacernos cargo de ese proceso que habíamos dado, porque no era solamente conseguir el derecho, ahora era parte de ejercerlo. Pero también veníamos de procesos muy duros como indígenas, donde nosotros teníamos prohibido hablar incluso nuestra propia lengua fuera de la puerta de la casa, donde nuestras costumbres se practicaban hacia el interior de la casa y no se podía expresar hacia afuera. Entonces eso también llevó a que los indígenas, bueno, como decimos nosotros los paisanos en el sur, tenemos 2 tiempos para hacer las cosas. Entonces esto también llevó a que se tuviera que madurar este pensamiento. Nos quedan otros desafíos, ¿no? El convenio 169, la ley 2660, la nueva ley de comunicación, sumamente ricas, interesantes en cuanto a reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, que las celebro realmente y que nos dan esperanza hacia el futuro. Sin embargo, yo sostengo que podemos hacer nuevos desafíos de forma conjunta, que son otros tiempos de una relación particular que nos brinda la historia entre pueblos indígenas y gobierno, que la ley, que esa ley escrita, ya hay un reconocimiento sumamente rico e interesante. Sin embargo, el desafío conjunto, mirada hacia futuro, tiene que ver cómo nosotros, los pueblos indígenas y gobierno, cómo aunamos esfuerzos para hacer una política pública respecto de los pueblos indígenas donde sea respetuosa la diversidad cultural. Poniendo muchos ejemplos. La verdad que si uno mira el derecho internacional, observamos los nuevos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a partir del 2001, el caso Aguastigna ha hecho una revolución en cuanto a lo que es la idea del derecho, la aplicabilidad del derecho, la interpretación del derecho. Ha reinterpretado lo que es el artículo 21 de la propiedad
individual sobre una interpretación evolutiva donde incluye lo que es la propiedad comunitaria. Y ese fallo que ha revolucionado en el mundo del derecho, el derecho internacional, hacia el derecho interno de nuestros países, hoy en día lo seguimos promoviendo con otros 5 fallos más, sumamente interesantes. La gran tarea nuestra será de cómo ejercer esos derechos, cómo buscar esa aplicabilidad del derecho. Y la verdad que ahí me detengo un poquito porque me cuesta mucho todavía ver cómo va a ser esa aplicabilidad. Hoy en día, en lo que es la vida cotidiana, los jueces, los fiscales, lo que es el Poder Judicial, todavía tiene un pensamiento clásico que les cuesta salir de ese molde para ir a otro lado del reconocimiento de los derechos de la diversidad cultural. La jurisprudencia internacional está marcando un horizonte donde tienen que salir de esa interpretación clásica civilista. Ya son otros tiempos donde los derechos, ¿no?, escritos, la ley escrita, la interpretación con la jurisprudencia están marcando nuevos horizontes. Un claro ejemplo es lo que es la Declaración Universal de Pueblos Indígenas. 25 años de lucha de esa Declaración Universal con otra declaración desde el seno de la OEA. La columna vertebral de ese principio general dentro de lo que es la Declaración de Pueblos Indígenas, se ha luchado mucho por la palabra pueblos, por esa palabra ese de pueblos, luchó mucho tiempo. Una interpretación de los líderes, porque tenía muchas consecuencias en lo que es el derecho internacional. Tierras, territorio y recursos naturales es otro punto donde los pueblos indígenas en el mundo luchamos. Y el otro concepto que muchas veces se tiene miedo de hablar, que es el derecho a la libre determinación. Son procesos. Normalmente se toma la libre determinación como que los pueblos indígenas se quieren independizar y solamente se lo ve como el derecho de secesión. Y no pasa por ese lado. Pasa cómo ser socios en forma conjunta, con una mirada hacia futuro, donde podemos construir nuevas políticas públicas respetuosas de la diversidad cultural. É uma alegria essa oportunidade de estar aqui compartilhando este espaço com os membros desta mesa, que aunque lo hagan em espanhol, representam a resistência cultural e linguística, ejercendo o direito à la diferença, à la diversidade, como se evidencia em la capacidade de negociação de Daniel Uircapan em defesa da memória étnica. De los espaços de menos visibilidade em las lutas de las llamadas sociedades minorizadas é o de las línguas. Talvez porque as urgências como território, supervivência e outras ocupem lugares prioritários em las reivindicações e sua divulgação. Sin embargo, tanto os estados nacionais como os movimentos indígenas entenderam desde tempos imemoriales o lugar que ocupa a língua en el controle social, econômico e ideológico. Que a língua constitui de los espaços estratégicos em la construção de la hegemonia política, se pode observar nos trabalhos de Guilherme Davi, em que analisa a produção filológica de 3 presidentes argentinos sobre línguas indígenas. Isso nos dá pistas sobre a diversidade de formas de relações entre língua e poder. Em Brasil, se hablam atualmente 274 línguas autodeclaradas, segundo o censo de 2010. Os linguistas dizem que são 188 línguas. Dados aproximados, levando em conta que o conceito e, sobretudo, a definição de lo que é uma língua está sempre em discussão. Este quadro é o resultado de um processo histórico que está relacionado a vários fatores, entre os quais decisões políticas
que afetaram e afetam seus destinos. Hoje em dia, os debates sobre sobrevivência das línguas fazem parte da discussão sobre a preservação da biodiversidade. A extinção de línguas é entendida como uma ameaça a nossa sobrevivência, aunque nos acompanha a lo largo da história, especialmente e de maneira radical a partir do episódio da conquista. E no século XIX, um brasileiro, câmbio, por favor, um brasileiro profundo conhecedor da língua general de Amazonas, Couto de Magalhães, polemizando com um intelectual lusitanista, se adelanta à sua época argumentando que cada língua que se extingue sem deixar vestígios escritos é uma importante página da história da humanidade que se apaga e que depois não poderá ser restaurada. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, un agradecimiento y una satisfacción de estar aquí en Argentina para poder compartir algunas ideas y dialogar en la construcción de esta patria grande. El tema que nos ha tocado es de Túpac Katari y Evo Morales. Nosotros podemos decir que estamos viviendo actualmente, y eso todos lo sabemos aquí, una crisis ambiental de la madre tierra, una crisis de una exacerbación individualista, una crisis política, económica. A la respuesta a estos problemas creados por la modernidad occidental capitalista desde las fuentes indias, indígenas, nosotros le hemos llamado descolonización. Hoy quisiera plantearles 4 rupturas que estamos caminando desde Bolivia en esta descolonización, no para pensarlas como un modelo, sino para pensarlas como un conjunto de experiencias, ejemplos que pueden ser retomados por los hermanos latinoamericanos y del mundo para enfrentar al capitalismo. La primera ruptura que estamos caminando yo la denominaría la de la pluralidad, no del pluralismo. Porque cuando hemos querido construir, inspirados en las experiencias de los pueblos indígenas, un tipo de Estado, un tipo de institución, nos hemos encontrado con que el modelo que teníamos era homogenizante, el modelo que teníamos impedía la coexistencia, el modelo que hemos heredado no permitía la posibilidad de encontrarse en la diversidad. Ese modelo perfectamente lo conocemos. Ese modelo ha sido homogéneo, homogenizante para poder construir estas instituciones. Pero teníamos nosotros unos antecedentes antes de la modernidad en los pueblos iroqueses, en las confederaciones de Caracara Charcas en Bolivia y en otras instituciones, en donde era posible entender que más allá de las limitaciones humanas, podían construirse instituciones políticas representativas que puedan incorporar esa pluralidad. A ese desafío le hemos llamado nosotros Estado plurinacional. En ese contexto del Estado plurinacional se da una ruptura fundamental, que es, como digo, una contradicción o una ruptura que estamos caminando. Es la idea de separar la unidad de la soberanía. Porque en el contexto de la construcción institucional del Estado, esas cosas están juntas. ¿Por qué? Porque al construir una unidad estatal, uno delega la soberanía individual a un tercero y este tercero construye esta soberanía interna como Estado. Para construir un Estado plurinacional hay que tratar de construir una unidad sin una soberanía que esté dentro de esa institución. Y ahí está la experiencia fundamental de los pueblos indígenas. Eso es pluralidad en una diversidad. Eso es pensar que todas las culturas pueden aprender unas de otras, que ninguna tiene la llave de todos los problemas de la humanidad, tal como nos quiere hacer pensar esta modernidad capitalista, pensando que todas las respuestas a la crisis de la humanidad vienen de ella. Es posible sacar otras respuestas de otra fuente. Y ahí la importancia fundamental de esta ruptura de la pluralidad para construir instituciones, para trabajar en la construcción de una nueva estructura institucional. La otra ruptura importante es lo que llamamos desde Bolivia descolonización. ¿Qué nos han enseñado los pueblos indígenas de su resistencia, de su batalla, de su lucha de más de 500 años? Nos han enseñado que es fundamental tener una paciencia,
Es fundamental entender que la ruptura radical no significa anulación ni exterminio del otro. Es fundamental entender que muchos de los proyectos de liberación desde el siglo XVII, XVIII en adelante, desde el primer momento en que pisan estas tierras los colonizadores, nos han mostrado la idea de aprender de ellos y a partir de ese aprendizaje buscar un proyecto de liberación. Ese proyecto que se estaba gestando, que lamentablemente algunos intelectuales han considerado como prepolítico. ¿Por qué? Porque no teníamos una concepción, entre comillas, universalizante como planteaban los europeos. Es decir, plantear una libertad universal del ser humano, plantear la idea en términos de universalidad, asumiendo que esa universalidad es la única que le da contenido de proyecto político a algo. Creo que si nosotros recuperamos esa historia de los pueblos indígenas, entenderemos que también se dan luchas con proyectos políticos independientemente de esa lectura universalizante que plantea sobre todo el mundo europeo occidental. La otra ruptura también importante para nosotros es lo que todos conocemos como el vivir bien. El vivir bien, el sumacamaña, el sumacausay en quechua, en aymara. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido? Algo que hay un debate muy fuerte en Bolivia y que me imagino que se extiende sobre la idea de si el vivir bien es un nuevo paradigma. Y la respuesta distinta es decir no, no es un nuevo paradigma. ¿Por qué razón? Porque consideramos que ahí está una lectura demasiado moderna del vivir bien. El vivir bien está instalado en el presente. Justamente lo que la modernidad nos obliga a salir hacia adelante, hacia el futuro. Una salida diferente, una recuperación de la memoria del presente. Y esta recuperación de la memoria del presente nos sirve a nosotros para no depender de modelos. Esta es una experiencia fundamental. Aquellos pensadores, aquellas visiones muy occidentales que siempre han querido ver en ese pensamiento concreto una falta de universalidad, y haber pensado que eso no es una forma racional de vida y más bien haber pensado que eso está superado, yo creo que en la experiencia boliviana se muestra que necesitamos volver a ese pensamiento concreto del presente y contraponerlo a esa visión universalizante. Entonces el vivir bien tiene que estar instalado en ese presente, en esa recuperación de la vida, en esa recuperación de lo que somos sin negarnos a nosotros. Ahí podemos encontrar, y hemos intentado debatir y discutir, la posibilidad de subvertir el consumismo, que es un elemento fundamental, la posibilidad de subvertir el individualismo, que es un elemento que cala completamente y que se articula perfectamente a esta sociedad capitalista. Y es importante entender que eso se lo está aprendiendo, se lo está trabajando, se lo está caminando desde el punto de vista de la experiencia de los pueblos indígenas. El cuarto elemento fundamental que también involucra esta ruptura, esta ruptura que estamos caminando, yo la llamaría como la irrupción de lo espiritual. Este es un elemento tal vez muy poco meditado, aunque presente siempre. Y ha salido de nuestra propia experiencia. Cuando nosotros decidimos construir un Estado plurinacional, cuando nosotros decidimos construir una política descolonizadora, cuando nosotros queremos construir una economía comunitaria, un Estado socialista comunitario, empezamos a entender que no tenemos modelos delante nuestro. Empezamos a entender que no tenemos una guía a priori que nos permita definir cuáles son los pasos para poder ir en ese camino, en ese objetivo o hacia ese horizonte. Entonces encontramos que es necesario que cualquier proyecto de liberación, de transformación, de cambio, pueda también asentarse en una visión de lo inédito. Es decir, trabajar sobre algo que no existe todavía, apostar por algo que no tiene forma todavía. ¿Y eso qué significa en un plano concreto para nosotros existencial? Recuperar la dimensión espiritual de la vida. No como lo ha arrinconado la sociedad occidental moderna, como una forma antropocéntrica de creer en Dios, no como lo ha arrinconado a un elemento privado de la experiencia de la vida, sino sobre todo, como dicen los hermanos, una dimensión de la realidad. Es entrar en contacto con una dimensión de la realidad que es necesaria para tener una actitud crítica, propositiva, transformadora, que no nos devuelva a una visión o no nos haga caer en una contradicción
al querer construir un proyecto de transformación y de liberación, utilizando un modelo para poder transformar esa misma realidad. Para no convertir a unos en objetos de liberación y a otros en sujetos de liberación, para que todos seamos sujetos de nuestro propio proyecto de liberación, es necesario trabajar esta dimensión, que en el plano político se puede llamar inédito. En el plano para nosotros existencial es recuperar esa dimensión espiritual de la vida, es mostrar cómo eso puede contribuir a la construcción de una sociedad diferente, a la construcción de un Estado diferente, a la proyección de una vida diferente. La modernidad, sobre todo, ha roto esas cosas. Lo que los pueblos indígenas hoy nos traen nos recuperan esas experiencias. No es que las hemos abandonado, no es que simplemente son únicas, sino que los pueblos indígenas las traen de una manera que nosotros ya las hemos olvidado, que nosotros las hemos externalizado, que a nosotros nos han dicho que esas cosas hay que superar, hay que olvidar y no tienen cabida hoy en esta política. Justamente en ese contexto hay que pensar esa experiencia de la descolonización como una lección de los pueblos indígenas a su resistencia, que hoy no pasan a su resistencia, sino que construyen instituciones, desafían procesos. Por eso yo he llamado 4 rupturas que estamos caminando, porque son procesos que no han acabado, son procesos que no culminan, son procesos inéditos, son procesos sin modelo, son procesos que se complementan, son procesos que buscan una coexistencia, no son procesos que anulan, no son procesos que dividen. Aprender de eso para transformar el sistema capitalista es una lección vital para nosotros. Yo solo he querido extrapolar de manera un poco más reflexiva estas experiencias bolivianas, porque creo que más allá de lo que se ha avanzado institucional y concretamente, también se puede avanzar en el pensamiento, es decir, convertir la experiencia boliviana en un conjunto de reflexiones y de pensamientos que nos permita compartir, reflexionar con todas y todos y a partir de eso salir del sistema capitalista actual. Muchas gracias. Muy bueno.